Hola Marianela, un gusto encontrarte un día más en nuestra tertulia. Hola Clara, encantada. ¿Cómo te va? Pues aquí, ¿tienes preparado tu café? Sí, aquí estoy con el mío, claro que sí. Pues comenzamos una tarde más con todos vosotros y contigo para hablar de un tema que creo que es de suma actualidad y que me apetece ponerlo hoy sobre la mesa. El tema del confinamiento, el tema de la pandemia, todo lo que nos está ocurriendo en estos momentos. eh, Hace 2 meses concretamente, prácticamente ya, se inició todo noticias, la noticia de que se nos iba a confinar y me gustaría plantearte para hoy que hablemos de qué emociones podemos tener o cómo incluso nosotras, qué emociones hemos tenido a lo largo de todo este periodo para poder llegar a la gente y hacerle entender bueno, que estamos todos ahora mismo en el mismo lugar, en el mismo sitio a nivel emocional y que estamos en una montaña rusa y que escuchando otras experiencias van a resonar y van a ver que es normal, que todo entra dentro de la lógica emocional y que, bueno, pues te doy paso para que me cuentes cómo lo has llevado tú. A mí me parece un tema súper interesante. Primero porque yo diría que el que no ha tenido o ha pasado por alguna de las emociones básicas, y, y primero que todo quiero decir cuáles considero yo que son estas emociones, como rabia, tristeza, asco, alegría. O, a ver, se me Miedo, escapa. miedo. Miedo, que es lo más importante. Qué bueno, Clara. Yo creo que no ha pasado esta cuarentena, que ha estado viviendo en la luna, diría yo, porque definitivamente desde un comienzo, y muy bien lo que tú has dicho, el miedo ha sido el protagonista principal de este momento, de esta cuarentena que todos estamos viviendo. ¿Para ti también? A ver, Porque yo empecé con bastante miedo. Yo primero era un no va a ocurrir, aquí no va a llegar cuando recibíamos las noticias de otros países y cuando de pronto es un hecho, yo sentí un miedo terrible. vale, pero es importante que tú digas porque lógico, tú estás en Alemania, yo estoy en España y fíjate qué interesante porque el inconsciente colectivo es totalmente diferente. Ujú. Se maneja a nivel de la gente, ¿no? Es, eh, en Es España yo considero que se ha vivido con más miedo y no sé, me dirás tú cómo lo han vivido en Alemania. Ciertamente aquí no ha habido el confinamiento igual que en España. Aquí ha habido pues unas ciertas normas, unas ciertas recomendaciones, pero en cualquier momento se ha podido salir a la calle a pasear con unas recomendaciones de distancia, de concentración de gente. Y yo sí que he notado que quizás no había un pánico generalizado. En ningún momento se han cerrado empresas, sí centros comerciales, pero no se han cerrado empresas. La vida ha sido como más llevadera, pero yo sucumbí al miedo, o sea, yo me quedé bloqueada. No sé si porque, aunque esté viviendo en Alemania, mi inconsciente colectivo pertenece a España, me quedé muy bloqueada, con mucho miedo, mucha inseguridad. También es cierto que yo recibía las noticias más frescas de la familia y Ajá. me quedé muy bloqueada, muy asustada y sinceramente, cuando te digo sentí miedo como emoción, bueno, sentí un pánico. Sentí pánico, tenía miedo cuando mi marido salía a trabajar, tenía miedo durante 2 semanas, no quise pisar la calle. Cuando veía que había gente que lo hacía, yo decía, bueno, si los demás lo hacen, ¿por qué me impide a mí? Pues esa era esa emoción que me estaba paralizando. Y así Claro, lo he vivido. a mí me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque yo he tocado algo que es el inconsciente colectivo y fíjate que tú te has movido en relación a tu origen, no te has movido y quizás esto tiene que ver un tanto con la vinculación que tengas con el sitio donde estás viviendo, ¿no? ¿Entiendes? Si tuvieses como que no sé, a lo mejor me digo yo, vinculada más con la gente, a lo mejor esta gente te hubiese
como que contagiado con su, por llamarlo de alguna forma, este inconsciente colectivo, ¿no? Pues sinceramente, fíjate otro dato muy curioso. Además de que estuve paralizada como 2 semanas, lo que si yo me relaciono con la gente, salimos al jardín, estamos con los vecinos, o yo los veo, lo que no me contagié, no, sacaron mi sombra. Sacaron mi sombra porque yo estaba tan bloqueada y al verlos a ellos hacer vida, incluso aquí se permitía reunirse en las casas hasta un máximo de 4 adultos, manteniendo las distancias, y los vecinos se reunían y yo salía a la calle y era como, Dios mío, como en España creo que hay un término que se ha acuñado que es el balconazi, ¿no? El que acusa, pues yo sentía unas ganas de decir, de acusarle, o sea, yo acusaba, pero ¿qué están haciendo? Están locos. Y claro, mi marido me decía, no incumplen ninguna ley. Entonces, yo más que contagiarme, salió mi sombra a través de ellos, que también es un tema muy interesante. Sí. Y me moví más yo creo que por miedo por las noticias que yo recibo de España, me vincule quizás más con mi origen. No lo sé, sería un tema a indagar un poquito más profundamente. Muy Sí, curioso. sí, sí, muy interesante. Fíjate que yo por el contrario no, en ningún momento sentí miedo, aunque debo reconocer que sí, perdona, sí, sí tuve miedo en un momento. No digo miedo al comienzo indudablemente respeté las normas, lo que impusieron, esto sí, esto no, y bueno, dentro de todo dije, bueno, respeto las normas que se han impuesto y me parecen razonables y esto, pero yo en el sentido de miedo como tal, de que me fuera a afectar a mí, en ningún momento. Ahora, sí recuerdo una vez, porque yo vivo sola, y esto sí que me llamó mucho la atención, porque estoy trabajando en el ordenador y de pronto no tengo conexión de internet. Y cuando no tengo conexión de internet, y recuerdo que era los días de Semana Santa, era Jueves Santo, y digo, pero a ver, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué no tengo conexión de internet? Y yo diría que es el momento en que sentí en realidad miedo, porque dije, bueno, ahora sí, ahora ya estoy aislada del mundo. ¿Por qué? Porque este contacto que uno establece a través de las redes, o porque estás hablando por un videollamadas por WhatsApp, o porque estás con el Skype, o porque estás en Zoom, en conferencia, y que te permite, bueno, al mundo entero. Ahí no hay límites y me parece estupendo. Pero cuando en realidad me vi que no tenía internet, yo dije, ya está, ahora sí, ahora estoy Sí en que te conectada. entiendo. Sí, sí, de verdad que Es sí. muy Fue muy curioso. curioso. Por suerte, al día siguiente me pusieron de nuevo la conexión y de verdad que sentí así como que un gran alivio y dije, ya, estoy conectada otra vez al mundo. Yo recuerdo que los primeros días me asomaba a la ventana y veía gente andar. Además es que recomendaban salir a andar, ¿no? Por supuesto, manteniendo un montón de distancia de seguridad y bueno. Y yo recuerdo que decía, pero yo, vamos, de pronto es como que todos los de Alemania salían a la calle. Y decía, bueno, para ahora que es cuando no tenemos que salir, ¿por qué salen todos? Y estuve pensando que en realidad yo creo que también han sentido el miedo, porque es una situación desconocida de nuestras generaciones hasta ahora. ¿Quién iba a pensar que iba a venir una pandemia? Eso como ya no tenía nada que ver con nosotros, estábamos mucho muy por encima, pues no. Pandemia para que tomemos otra vez tierra y pensemos un poquito acerca de todo esto. Y yo dije, en realidad, yo tengo miedo y me inmovilizo, porque es una tendencia también de esta emoción, ¿no? Tiendes a inmovilizarte o a la huida o A lucha. la vida. Y quizás la huida no es salir corriendo de un problema, no lo puedes evitar, pero sí tender más al movimiento, a la acción, como eso no tiene que ver conmigo, o yo sigo haciendo mi vida habitual para no confrontarme con el tema. Incluso, yo no sé si tú conoces a gente que de pronto es como que ahí yo tengo algunos conocidos que me llaman y están como luchando contra la situación. Es una manipulación, es no sé qué, quieren. Es una lucha también, pero yo creo que las tres posiciones vienen desde la misma emoción del miedo. Bueno, depende de dónde la tomes, porque yo diría que la lucha tiene que ver más con la rabia, y la rabia la podríamos ver en personas que, por ejemplo, te lo puedo decir aquí ahora mismo,
en la situación en que estamos, porque ya después de 8 semanas, creo que llevamos o más, de confinamiento, entonces se está permitiendo que los niños salgan y en fin, pero hay mucha gente bueno, que ya no da más, ya esto es el límite, ya necesita, porque es lógico, es lo que has dicho, primera vez que estamos tanto tiempo encerrados y sobre todo para los niños y los padres aún más, porque tienen una doble carga, tienen la carga de los deberes escolares, tienen la carga de los niños en casa, tienen la carga del trabajo de casa, en fin, son una serie de situaciones. Entonces, esto genera como que una rabia y esta rabia te da como que ganas de enfrentar y de luchar, a ver, o contra el sistema, o contra la pandemia, o contra, estás luchando, estás allí porque necesitas descargar esta situación que la llevas dentro de ti que como dijiste anteriormente, también, claro, podría ser formar parte de la sombra misma que estamos llevando con todo esto, porque una vez que pase este tema, que no sabemos cuándo va a acabar, porque esto sí es verdad que es una gran incógnita, eh, qué va a suceder y cómo nos vamos a comportar y qué va a surgir luego de todo esto. Porque luego Una de buena. todo esto, claro, estamos contenidos, nuestras emociones han estado contenidas, la tristeza de los seres que se han ido, la rabia que estoy en mi casa y tengo que hacer esto y el otro porque son como obligaciones impuestas y no puedo andar fuera a la hora que yo quiero, en fin, o La la gente que tiene emoción. negocios, la situación económica, en fin, son una serie bueno, de emociones todas, que de Sí. verdad que esto ha sido como un compendio de emociones que hemos vivido y que hemos tratado de mantener, yo diría, bueno, hay algo importante, ¿no? Como tú dijiste, también el miedo se va hacia la huida y o huimos o lo enfrentamos, ¿no? De alguna manera. Mm. Pero, pero esta huida, fíjate que puede ser también con las bromas, los memes, todo esto. Sí, es que yo también hice un poquito de eso, porque empiezan de pronto como a llegarte muchas informaciones, algunas fake, otras, bueno, demasiada información, y yo dije, no, no, no puedo más. Prefiero posicionarme, enfocar la energía en el chiste, en la gracia. Es una manera de evadirte, ¿no? También, o sea, no Claro, solamente es parálisis de no salir de casa, a claro, la desde el miedo también focalicé mi claro, energía. te paralizas o vas a la huida y eso me parece muy interesante lo que Y estás otra haciendo. cosa que te quiero compartir, muy interesante, yo tengo 2 hijas. Y recuerdo que la primera semana estaba muy nerviosa, aterrada, con miedo. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver, intentaba a veces sentarme y analizar por qué. Y hasta que un día, hablando, mm, o sea, mi gran miedo era si yo enfermo, si se diera el caso, si mi pareja enferma, ¿con quién se quedan mis hijas? Y la segunda idea, si ellas se enferman, yo no puedo acompañarlas. Y enseguida recordé que una abuela mía, bisabuela, en la gripe española en 1920, por allá, en la misma semana enterró a 2 hijos. Entonces yo creo que eso es un impacto emocional a nivel familiar, transgeneracional, muy fuerte, porque ya no es que te fallezca uno, es que en la misma semana entierras a 2. Y esto siempre se ha contado en mi casa, ¿no? Como... Y yo lo había oído, pero nunca le había dado la importancia. Y entonces cuando entendí que gran parte de mi miedo podía ser también por ahí, tema transgeneracional, me quedé muy tranquila. Y cuando hablé con una amiga y me dijo, y le conté, este es mi miedo, y me dijo, bueno, no te preocupes, yo me quedo con tus hijas. Es como, bah, ya está. O sea que a veces esos bloqueos que tenemos, esos miedos vienen, pues son inconscientes, o sea, vienen de nuestro generacional y cuando somos conscientes, los verbalizamos y nos damos cuenta de por qué sentimos este miedo tan ilógico, te relajas. Y yo a partir de ahí es cuando me fui, empecé con mi desescalada emocional, me bajé de la noria, ahora ya estoy cansada de esta situación de tener que ir a... Bueno, es un poquito rollo, ¿no? Tener que evitar a veces ciertos contactos sociales,
sea, estoy un poquito Pero cansada. fíjate Bueno, qué interesante porque tú al comienzo dijiste de todo que estabas paralizada. sí, Y fíjate que ya has pasado a otra situación. realmente. Ya esta parálisis y me imagino que tu amiga mucho te lo alivió en el sentido de que, bueno, ya está, ya me puedo relajar porque alguien se ocupará de mis hijas. Alguien se ocupa y vas a tener mi apoyo y además ella me dijo, eso ¿qué estás pensando? Me dio un poquito ahí de acompañamiento y Claro, al final entendí. claro, pero también era algo que traías dentro de ti, que fíjate que indudablemente que ya se gestiona de otra forma, ¿no? También entendí que ese miedo absoluto de parálisis que tuve puede ser también esa herencia transgeneracional que yo tengo de pandemia significa catástrofe en la familia, pérdida de hijos y yo estaba como muy, no salgáis, incluso me enfadaba con mi marido porque salía a trabajar y yo decía, nos vas a traer el bicho, digo, pero a mí no me importa tus hijas, era como tema niñas, entonces volví a entender, ¿no? Que al final este miedo no era mío, del todo, una Qué parte sí. maravilla, qué bonito, qué toma de conciencia tan bonito, porque eso es importante. ¿De dónde sacamos esta emoción que, como muy bien al comienzo de la charla, he dicho que está en nuestro inconsciente? Totalmente. Está en nuestro inconsciente. Y ya tú lo traías de otras generaciones que habían pasado por una pandemia, en realidad. Comportamiento que era extremo, ilógico. Claro, lo que yo mi inconsciente me estaba avisando, ten cuidado porque esto ya ocurrió una vez. Y claro, hay que entender que eso pasó, pero ya no tiene por qué pasar, que esa es otra historia, es la historia de la bisabuela. Cuando haces la comprensión es como que te bajas de esa noria emocional, ¿entiendes? Y ya sí es cierto que sientes el miedo, pero ya no desde esa manera paralizante, sino bueno, es un miedo hasta cierto punto lógico, es una situación un poco extrema, lo del tema de la pandemia, todo lo que está ocurriendo, la cantidad de fallecidos, bueno, la economía, entonces hay una incertidumbre muy grande en el ambiente, no sabemos qué va a pasar, lo que hemos hablado, entonces tener miedo es necesario, biológicamente es necesario, quiero decir, hay que sentirlo, pero en mi caso era como muy extremo y esto a través de estas semanas he ido haciendo el trabajo, incluso contigo también lo he comentado una vez y bueno, pues nada, compartiendo mi experiencia, yo creo que es algo, un ejemplo muy, muy bonito, me lo parece a mí por lo menos, para que la gente entienda cómo a veces nos vemos secuestrados de alguna manera por emociones que siendo normales a veces son como en exceso, ¿no? Y no entendemos por qué nos polarizamos tanto. A ver, has dicho algo también que me ha gustado, porque hay que vivir las emociones. Hay que vivirlas. Y si tengo miedo, sentirlo, expresarlo. Y si estoy triste, igualmente. Y como digo, esto es un compendio de emociones día a día, eh, porque claro, si normalmente nuestra vida siempre, no es que estemos lejos de las emociones, que siempre las vivimos, pero claro, con la rutina diaria, con el trabajo, con el salir de casa, con ir a esto, aquello, como que estaban más dispersas, no sé, me da la impresión a mí, no estaban como que Ese tan espacio, concentradas cuando tenemos este confinamiento. Es como que está más todo más concentrado. Pero lo interesante es esto, ¿no? El permitirse, el darse la oportunidad de experimentar cada una de estas vivencias, cada una de estas emociones, y más en este periodo y el que va a venir, porque es que todavía estamos atravesando parte de todo esto. además de ser un periodo de incertidumbre el que nos espera, es un periodo donde vamos a tener que hacer un gran trabajo emocional que va a ser muy interesante y darle espacio y cabida porque son necesarias las emociones, sentirlas, darles el espacio, no permitirnos ser secuestrados por ellas, como me pasó a mí con el miedo absoluto paralizante, pero sí sentirlas. Nos ayudan, son adaptativas, nos protegen, son Siempre. necesarias. Muy bien, muy bien. Entonces creo que es un tiempo donde vamos a tomar muchos cafés juntas,
para comentar todos estos temas. Y, a ver, Clara, te pregunto, ¿qué consejo le darías a nuestras amigas para el, o qué consejo le podríamos dar? Pues mira, yo así ¿Qué se te rápidamente ocurre? les diría que se permitan tener miedo, porque muchas veces por ser mujer, por tener hijos, por sentir una cierta responsabilidad o dar una imagen de seguridad, no nos permitimos decir, tengo miedo, o estoy triste, o no puedo más. Entonces, es un momento para reconocerla, esa emoción, verbalizarla, llamar a tu amiga, a la vecina del quinto, a la que puedas, una videoconferencia y decir, siento miedo. Es normal y es necesario y sobre todo que busquen el espacio de esa emoción, de sentirla y vivirla. Pues a mí me ha pasado que, como te he dicho, el día en que estuve, claro que me comuniqué y me comuniqué por el teléfono y en fin. Y, y sí, sí me ha pasado esto porque es importante que, aunque estoy sola, en el sentido de que también me puedo comunicar con otras personas y expresarles mis sentimientos o las emociones que estoy sintiendo en este momento. Entonces eso es lo que quiero, no solamente con tu pareja que tienes al lado, o tu hijo, o tu hija, o en fin, que bueno, estamos viviendo en Tener comunidad y también un tenemos psicólogo de guardia. Y Un también psicólogo tenemos el de guardia, teléfono que todavía, aunque no haya internet, pero también funciona. por Y supuesto. igualmente, en ese sentido, sí, es muy interesante. Bueno, Clara, me parece que muy acertado tu consejo. Gracias, de verdad que sí. Yo creo que esto nos va a venir bien a todos y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, que será prontito. Así Hasta que el siguiente.